Noche tormentosa. El incendio en Simonovka no cesó durante todo el día. A veces se conseguía dominar las llamas, pero, poco después, resurgían con nueva fuerza. A los bomberos que, desfallecidos a causa de los inhumanos esfuerzos, comenzaba a humearles la ropa, los retiraban a un lado, les echaban agua. Luego se lanzaban de nuevo a las llamas. Al atardecer, se sofocó el incendio. En el lugar del siniestro se veían los trozos de hierro y los montones de madera humeante. De vez en cuando corrían sobre ellos pequeñas llamaradas azules. Comenzaron a llegar los delegados al quinto Congreso de los Soviets. La inscripción de los delegados bolcheviques se hacía en el Metropol. Los socialrevolucionarios de izquierda se inscribían en el antiguo edificio del seminario, situado en la Sadovaya Karetnaya, local al que se dio el nombre de Tercera Casa de los Soviets. Cuando Varlaam Alexandrovich Avanesov, secretario del CS de toda Rusia, apareció en el seminario, para convenir algunas pequeñas cuestiones de organización, lo recibieron con hostil silencio. Al salir, tropezó en la puerta con María Spiridónova, líder del Partido de los Socialrevolucionarios de Izquierda. Clavó en él la mirada y continuó su camino sin responder al saludo. Era ya cerca de medianoche. Había cesado la tormenta. Abrí la ventana. La habitación se inundó de un aire húmedo y fresco. Sobre la mesa sonó el teléfono. Sverdlov agarró el auricular. Dzerzhinsky le informaba de que llegaban noticias de todos los distritos de una nueva provocación. En distintos puntos de Moscú, preferentemente en la periferia obrera, gente desconocida montada en automóviles efectuaba registros y quitaba a la población chaquetas, abrigos, vestidos y otras ropas. Sverdlov esbozó al instante el texto de un telefonema, en el que en nombre del CS de toda Rusia y de la Checa se ordenaba la detención de los atracadores. Sentada junto a la ventana, transmitía el telefonema a los distritos. El resplandor de los relámpagos iluminaba el negro cielo de la noche. En la habitación se hablaba ruidosa y animadamente. Había mucha gente, unos estaban sentados en el diván, otros en periódicos extendidos en el suelo. Trajeron un cubo con agua hervida. Los de Astraján sacaron de una mochila esturión ahumado. También apareció pan, pero era poco. Por ello cortaron el pescado en gruesas lonchas y el pan en finas rebanadas. Hacía las veces de ama de casa Claudia Ivanovna Kirsanova, alegre y con las mejillas sonrosadas. Recordaban el exilio en Narim, en Sliselburgo, los trabajos forzados en el Amur, en Kolesuja. Todos ellos eran luchadores bolcheviques de la clandestinidad, a propósito de los cuales se decía en broma que cuando estaban en libertad vivían realquilados, pero que estaban domiciliados preferentemente en las cárceles y en el exilio. Aún no había aparecido la expresión viejo bolchevique, los cuadros del partido eran tan jóvenes que no se les podía aplicar la palabra viejo. Baste recordar que el término medio de la edad de los delegados al sexto congreso del partido era de 29 años y el más viejo de los delegados contaba 47. Cuando se quería decir de alguien que estaba con Lenin desde la escisión del partido y que no se había desviado un solo día del camino leninista, se expresaba con estas palabras: es un bolchevique firme como el granito. Tales eran los bolcheviques que se encontraban en la habitación. Cundían los relámpagos. Se oyó un tiroteo lejano, eran patrullas de soldados rojos que desarmaban a los atracadores. Jacob Berman se asomó a la ventana y respiró con ansia el aire fresco. «Oh», exclamó. «Cómo me gustan las noches tormentosas». A un Herman habían de gustarle por fuerza las noches tormentosas. Durante la Asamblea Democrática, cuando Kerensky maldijo desde la escena del teatro Alexandrinsky a los esclavos en rebeldía, interrumpió sus palabras una voz muy potente, que acaso cedía tan solo a la de Sverdlov, canalla. Se armó un escándalo colosal. Kerensky, no ya amarillo, sino verdoso, gritó con voz chillona: ¿quién ha osado decir semejante cosa? En un palco del entresuelo se levantó un hombre fornido con la cabeza afeitada y dijo imperturbable: Herman, delegado de Tsaritsyn. Era un hombretón de anchos hombros. Podría vivir hasta los 100 años. Pero 2 semanas después del quinto congreso de los soviets fue asesinado en el muelle de Tsaritsyn por una banda de golfos contrarrevolucionarios. Cerca de las 2 de la noche vino un bolchevique que trabajaba en la tercera casa de los soviets. Dijo que, según sus cálculos, el número de socialrevolucionarios de izquierda, delegados al Congreso, sería de 300 a 400. Su fracción estaba reunida constantemente, los miembros del comité central del partido se sucedían unos a otros en el uso de la palabra. Reinaba gran excitación y evidentemente tramaban algo. De la calle llegó nuevamente ruido de disparos.
A eso de las 4 se presentó el jefe de la guardia del Gran Teatro, donde debía reunirse el Congreso de los Soviets. Comunicó que debajo del escenario se había descubierto una máquina infernal. Yakov Mikhailovich fue con él al teatro. Regresó a la media hora y dijo que la máquina infernal había sido descargada. Eran ya más de las 4 de la madrugada, el cielo empezaba a clarear. Unos cuantos relámpagos iluminaron el horizonte por última vez. La noche tempestuosa estaba terminando. No obstante, vamos a echar un sueño, dijo Yakov Mikhailovich. Por la mañana habrá combate. El alzamiento. Todo el quinto congreso lo pasé en el ángulo del escenario desde donde aparece el coro de aldeanos de la terrateniente Larina. Estaba encargada de recibir la correspondencia urgente que llegara y de entregarla a los miembros de la presidencia a quienes estuviera destinada. Desde mi asiento se veía el palco del cuerpo diplomático donde se encontraba el embajador alemán, conde von Mirbach, alto, derecho y seco, con aspecto de un hombre que hubiera caído en una casa de fieras, pero lo suficiente bien educado para no dejar traslucir su desdén ni siquiera hacia los monos. Hasta mí llegaba el ruido de las voces. Sverdlov abría el Congreso. Un socialrevolucionario de izquierda con voz de tenorcillo y modulaciones de cuerno inglés exige que se rompa el Tratado de Brest. Se oye hablar en tono mesurado a Danishevsky, representante del proletariado de Letonia. Dice que por muy dura que sea la paz, la clase obrera letona comprende que la revolución rusa no tenía otra salida que suscribirla. En la sala se levanta una tempestad. Los socialrevolucionarios de izquierda permanecen casi todo el tiempo de pie, tan pronto gritan como aplauden a sus oradores. Sube a la tribuna María Spiridónova. Agita su pequeño puño, se oyen solamente sus gritos y el rugir de la sala. En contra de lo que esperaban, los socialrevolucionarios de izquierda resultaron en minoría absoluta, contaban con menos del tercio de los votos. Y tratan de contrarrestar la debilidad numérica gritando con voz estentórea. Venid a pedirnos pan. Os ajustaremos las cuentas. No, os lo daremos. Pedídselo a Mirbach. De las filas bolcheviques responden burlonamente. Lo que debéis hacer es ir a combatir. ¿No gritáis que queréis la guerra? Luchad pues contra los checoslovacos. Os resulta más fácil luchar contra los campesinos pobres. Hacía poco tiempo, tan solo medio año, que el Partido de los Socialrevolucionarios de Izquierda ocupaba en la Asamblea Constituyente los escaños del ala izquierda. En el Comité Central Ejecutivo sus miembros se sentaban ya en el centro. Ahora, en el quinto Congreso de los Soviets, ocupaban la extrema derecha, marchando inexorablemente en pos de quienes ya habían recorrido este camino y fueron a parar al otro lado de la barricada. Una vez en la extrema derecha, se acercaban de lleno a la raya en que bastaba dar un solo paso para encontrarse en el campo de la contrarrevolución. Se había dado este paso. El segundo día de sesiones Lenin informó de la gestión del Consejo de Comisarios del Pueblo. Los socialrevolucionarios de izquierda habían tramado no dejarle hablar. Pataleaban, gritaban, interrumpían a Lenin a los gritos de Kerensky, Mirbach. Pero la fuerza del pensamiento y la fascinación de Lenin eran tan grandes que el arrebato socialrevolucionario de izquierda se esfumó. Sus gritos se hicieron cada vez más raros, se fue atenuando el ruido. Algunos pasajes del discurso de Lenin los asordaban los aplausos no solo de los bolcheviques, sino incluso de una parte de sus adversarios. En los debates, los líderes socialrevolucionarios de izquierda trataron de desatar de nuevo las pasiones. El primero en hablar fue Boris Kamkov, quien al referirse a las concentraciones de campesinos pobres dijo que eran concentraciones de holgazanes de la aldea. Rojo a más no poder de tanto gritar manifestó. Arrojaremos por la borda a vuestros destacamentos de requisa de víveres y también a vuestros comités de campesinos pobres. Y, entre tanto, los socialrevolucionarios de izquierda fraguaban un golpe, mediante el cual pensaban colocar a la revolución ante un hecho consumado y arrastrar al país a la guerra con Alemania en contra de la voluntad del pueblo. Este golpe fue el asesinato de Mirbach. Son conocidas las circunstancias de aquel asesinato, tras de amañar con ayuda del socialrevolucionario de izquierda Alexandrovich, que trabajaba en la Checa, documentos falsos con la firma apócrifa de Dzerzhinsky, Blyunkin y Andreev afiliados al partido de los SR de izquierda, se personaron en la embajada alemana, llamaron a Mirbach y arrojaron una bomba ocasionándole la muerte. Ellos lograron ponerse a salvo. El asesinato de Mirbach fue la señal para el alzamiento. El destacamento de Popov, alojado en los cuarteles de Pokrovsky, arrestó a Dzerzhinsky cuando fue al Estado Mayor de aquella unidad para detener a Blyunkin y a Andreev. Los amotinados se apoderaron de telégrafos.
Se transmitieron a toda Rusia telegramas del cese de los CSR de izquierda exhortando a no obedecer las órdenes del gobierno de Lenin. Los sublevados se adueñaron de una parte de los barrios céntricos de Moscú. Al mismo tiempo, la fracción social revolucionaria de izquierda en el Quinto Congreso encabezada por María Spiridónova, se encaminó al Gran Teatro en espera, evidentemente, de una señal desde fuera para sublevarse allí mismo, en la sala de sesiones y arrestar a Lenin y al gobierno soviético. El Consejo de Comisarios del Pueblo hizo llegar un telefonema redactado por Lenin a todos los distritos, en el que proponía movilizar a los funcionarios del partido y exhortaba a las masas a aplastar la sublevación que podía ser aprovechada por los guardias blancos. Todo el Moscú proletario se puso en pie. Aquellos históricos acontecimientos se plasmaban para mí en un incesante torrente de cartas. Venían en sobres pegados a toda prisa e incluso sin sobre. Unas daban detalles minuciosos del asesinato de Mirbach, otras se referían a la detención de Dzerzhinsky y de otros bolcheviques, otras cartas daban noticias de la concentración de unidades del Ejército Rojo y de la movilización de los comunistas y de los obreros de las fábricas de Moscú para aplastar la sublevación. Yakov Mikhailovich me dio una nota diciendo que le entregara las cartas solamente a él y de manera que pasara desapercibido. Las leía con el rabillo del ojo. Desde lejos parecía que solo absorbía su atención lo que estaba ocurriendo en la sala. Los bolcheviques que estaban en la presidencia se inclinaban hacia Sverdlov o hablaban entre sí. En ocasiones, uno de ellos se levantaba, iba hasta el fondo del escenario, luego volvía. ¿Quién podía creer que así, sonriéndose, paseando tranquilamente a la vista de los CSR de izquierda que estaban allí sentados, los bolcheviques organizaban con los camaradas de la ciudad el cerco del Gran Teatro por las unidades del Ejército Rojo y el arresto de la fracción social revolucionaria de izquierda del Congreso? Después de recibir un sobre, Sverdlov se levantó y dijo: «Camaradas, se cita a una reunión a la fracción bolchevique del Congreso. Ruego a los miembros bolcheviques del Congreso y a los invitados pertenecientes al partido bolchevique aquí presentes que se trasladen a la segunda casa de los soviets. Después de la reunión de la fracción continuará la sesión del Congreso». De hecho, la fracción se reunió en el local de los cursos para los trabajadores del partido, en la calle Malaya Dmitrovka 6. Yakov Mikhailovich dio adrede una dirección falsa. Todas las salidas de la sala y de cada palco estaban bloqueadas por soldados rojos de unidades de confianza. Para pasar había que mostrar a la guardia el carnet del partido o la tarjeta roja que acreditaba la pertenencia a la fracción bolchevique. En unos 15 minutos todos los bolcheviques abandonaron la sala de sesiones del Gran Teatro. Los CSR de izquierda, en lugar de apresar a los bolcheviques, quedaron ellos mismos arrestados. ¿Cuántos se rieron en la fracción bolchevique? Resultó cierto aquello: no cabes un hoyo a los demás, no sea que tú mismo caigas en él. Sverdlov se refirió brevemente al plan que tenían los socialrevolucionarios de izquierda de disolver el Congreso de los Soviets, arrestar al gobierno y declarar la guerra a Alemania. Al instante, sin discusión, se aprobó la propuesta de tomar medidas de urgencia para liquidar el alzamiento contrarrevolucionario. Todos los delegados se distribuyeron por los distritos a fin de ayudar a las fuerzas locales. Yo era enlace del grupo enviado a los primeros cursos militares moscovitas, en los que había estudiado. En este grupo había 4 camaradas, entre ellos uno de baja estatura, y rostro corriente y rosado, al que ya había visto en el despacho de Sverdlov. Era Mijail Vasilievich Frunze, delegado de Ivanovo-Voznesensk. No había que ir lejos, el local de los cursos era un palacete en el callejón de Arjangelsky, Telegrafny, no lejos de Chistye Prudí. Pero el camino era peligroso, allí, al lado, se habían apostado los sublevados y podíamos caer directamente en sus garras. Sin embargo, todo resultó a pedir de boca. La patria socialista en peligro. Regresamos de los ejercicios de tiro cubiertos de polvo. En las copas de los árboles reverberaban los dorados reflejos de la puesta del sol. Aquel día, como otros muchos, la población de Moscú no recibió no ya el cuarterón de pan del racionamiento, sino ni siquiera la mitad de esto. Vamos al Gran Teatro. ¿Y el pase? ¿Entraremos con el carnet del partido? En el Gran Teatro se celebraba una reunión extraordinaria conjunta del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia, el Soviet de Moscú y las organizaciones obreras. Había venido tanta gente que la sala y todos los pisos y galerías estaban repletos, había gente incluso en los pasillos, en el foso de la orquesta y entre bastidores. Costaba trabajo creer que hacía menos de un año, en esta sala, se había reunido la Asamblea Estatal de Moscú. En la tribuna que ahora ocupaba Lenin, se encontraba entonces el general Kornilov. Entornando rabioso los rasgados ojos calmucos y pronunciando con dureza cada sílaba, prometió aplastar la revolución socialista rusa a sangre y fuego.
en la primera fila de butacas estaba repanchigado el millonario moscovita Ryabusinski, el mismo que pronunciara aquellas palabras saturadas de odio feroz: la revolución será estrangulada por la descarnada garra del hambre. En un palco reservado, estaba entonces Boris Savinkov, cuya experiencia de terrorista profesional era una garantía de que la revolución había de ser ahogada por el dogal de los complots. La contrarrevolución rusa cumplía largamente sus amenazas. Cada uno de los que estaban ahora en la sala había mirado cara a cara a la muerte el año transcurrido. Todos sabían que, por muy difíciles que hubieran sido los meses vividos, por delante esperaban pruebas todavía más rigurosas, una lucha aún más dura. Y, sabiéndolo, cada uno decía para sus adentros: antes la muerte que la esclavitud. La sala escuchaba a Lenin en medio de un silencio solemne. Vladimir Ilich hablaba aquella tarde algo más despacio que de ordinario. Esta lentitud subrayaba con particular fuerza toda la tensión del momento que atravesaba la República de los Soviets. Solo en los movimientos de las manos, que al principio se agarraron fuertemente a los bordes de la tribuna y después se levantaron con la impetuosa e inconfundible vehemencia de Lenin, se expresaban la emoción, la alarma y la esperanza que le embargaban. La cuestión se ha planteado de manera que están puestas a una carta todas las conquistas de los obreros y de los campesinos, nos decía. Al realizar nuestra labor social, hemos actuado contra el imperialismo del mundo entero. Esta lucha la comprenden cada día mejor los trabajadores de todos los países y su indignación presente acerca más y más la futura revolución. Por esto presosamente se lucha, porque nuestra república es el único país del mundo que no ha ido de la mano del imperialismo, no ha permitido la matanza de millones de seres humanos en aras de la dominación del mundo por los franceses o los alemanes. Sverdlov leyó una resolución que sonó como una llamada, como un juramento. Declaraba la patria socialista en peligro y planteaba, como tareas a las que todo debía subordinarse, movilizar al proletariado, emprender una vasta cruzada por el pan, armar a los obreros y poner en tensión todas las fuerzas para la campaña militar contra la burguesía contrarrevolucionaria bajo la consigna: la muerte o la victoria. ¿Quién está en pro? Se alzan miles de brazos. ¿Quién está en contra? Nadie. Solo la gran revolución proletaria es capaz de infundir en millones de personas tal firmeza, valentía, intrepidez y coraje,